Le damos la bienvenida a la pastora Rosalinda. ¿Se pueden dar un aplauso a ella? If you can give her an applause. Our senior pastor. And then also an applause for Pastora Carolina, who's also with us. La pastora Carolina, que también está con nosotros en esta noche. So, para esta noche tenemos dos tópicos que le vamos a estar conversando. Okay, two topics we're going to be talking about with you tonight. Number one, we're going to focus on the vision of the house, la visión de la casa. Okay? La pastora Carolina va a estar encargada de esa parte. Después tenemos la parte de la oración, the part of prayer, okay? And then Pastora Rosalinda is going to be focusing in that area, okay? La pastora Carolina se va a enfocar en esa parte, okay? So, ¿cuántas están emocionadas para escuchar lo que ellas tienen que decir? Amen. You're so excited to hear what they have to say. So first, I'm going to introduce both of them for those that don't know who they are yet. Okay, so we have Pastora Carolina on our left. Okay, now she is one of our main pastors in the house. Pastora Carolina es una de nuestras pastoras centrales en la casa. Now she has been serving in this ministry and part of the ministry for about 7 years. Okay, and she is the head of our visions department. Okay. She is also has a bachelor's in family psychology, so I know we're going to receive a lot from her tonight, okay? And on my right, we have Pastora Rosalinda, who is, like I said, our senior pastor alongside her husband, Pastor Milton, under Prophet, of course, amen? And she's going to be talking about prayer tonight. Pastora Rosalinda has been in this ministry for 18 years, 18 years, and she has been the head of the intercession department for 7 years, okay? So that's a long time. So I think that we can say we can definitely receive from them tonight, amen? So I'm going to go ahead and let them introduce themselves in Spanish for all of our Spanish speakers, okay? We're going to start with Pastora Rosalinda para que nos dé un background de usted. Buenas noches, espero que todos estén bien. Gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí estar aquí frente a ustedes. Y voy a cumplir los 18 años de estar en el ministerio. Llegamos bastante jovencitos, con muchos retos, con muchos desafíos, pero el Señor nos ha ayudado a sobrepasarlos. Y pues, al llegar a esta casa, una de las cosas que Dios despertó en mí fue, entre muchas otras, es la pasión por la oración, porque logré comprender y entender que no hay otra manera de poder hablar con papá. Comprendí que no hay otra opción. Entonces, al comprender esa dimensión, me apasioné y vivo apasionada por esa área. Y entonces, ya voy a cumplir casi 16 años de ser una intercesora del ministerio para la gloria de Dios. 6 años y medio corriendo lo que es como líder del departamento de intercesión. Y ha sido una experiencia linda. Amen. I love how she emphasized that the only answer is prayer. I really love that. And now we have Pastora Rosalinda, Pastora Carolina, excuse me. If you can please give us a background of you. Bueno, sí, Pastora Carolina. Gracias al Señor llevamos 7 años aquí junto a mi esposo, que él está por ahí. Siempre me acuerdo de él y donde estoy. Quiero mandarle un besito porque estoy aquí gracias a él que él está allá. Entonces, llevamos 7 años juntos corriendo este camino. Más de 30 años conociendo al Señor. Conozco al Señor desde los 8 años, cuando el Señor hizo un cambio en mi mamá. Por eso es que yo puedo saber y creer acerca de la visión. Porque cuando Jesús llega a tu corazón, lo cambia todo. Amen. Y cuando Jesús puede transformar tu familia, transforma todo alrededor. Entonces, si una niña de 8 años pudo creer que puede sanar a su mamá de depresión y levantarla, pues creo que la visión funciona. Porque Jesús es el centro de la visión. Amén. Amen. I want to go ahead and dive on the vision just as she started to speak, okay? Vamos a empezar con la visión. Now, we all know, or for those that don't, we're going to introduce that to you, and I do want to give you a moment, le quiero dar un espacio a usted para que hable la basis de la visión antes de entrar en las preguntas. We're going to talk about the basis of the vision, okay? So, I know that there are some pillars that you have spread out, unos pilares que ya como que puesto. Why don't you, just the basis of it, touch on what exactly that is for those here that, we probably don't know. No sabemos lo que es la visión. Bueno, la visión es el plan de Dios a través de nosotros. Siempre digo eso, es el plan de Dios, es cuando Dios ejecuta, ¿verdad? Él trajo una visión a un papá
Y esa visión nosotras la trabajamos, pero no es un proceso. La visión es algo que se imparte, es algo que se transmite. La visión es un espíritu que usted y yo, a través de Jesucristo, podemos descubrir ese poder sobrenatural de Él. La visión es un encuentro. Como usted está aquí, es porque una vez usted tuvo un encuentro, pero alguien lo tuvo que traer. Así como yo le dije, alguien fue hasta mi casa y me hizo una invitación para venir a una casa de paz. Y por eso yo sé y creo en la visión de Dios, porque es que la visión, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también en esta noche. Así que yo creo en eso, que la visión es también cuando Jesús trae una nueva temporada a nuestras vidas. Ya pasamos del pecado y nos traslada, dice la Biblia, de verdad, de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, Él instaura de nuevo, restaura su gobierno en nuestras vidas. Entonces ya no caminamos bajo nuestro propio gobierno ni bajo el gobierno del pecado, sino que ahora comenzamos este proceso, ¿verdad? Que es la visión de caminar con Jesús, de creer que Jesús ahora puede sanar, liberar, restaurar, levantar, fortalecer. Creo que eso es la visión, ¿verdad? Y nosotros tenemos una visión que es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Y en estas tres áreas Dios nos mandó a través de la Gran Comisión. Amen. I love that. I'm going to translate that. I think that what she said is powerful. The vision is something that comes after salvation, right? It's what empowers us to keep moving forward. It's what empowers us to heal, to deliver. And I think it's amazing that when we have that understanding, I think we can act on the gospel in a better way. So I really do love that. Pasando al reino, al primer pilar de la visión, okay, I want to touch on one question on the kingdom, which is the first pillar of the vision. Esta parte de la visión enseña que Jesús no solo trajo perdón, sino que restauró el gobierno de Dios. ¿Cómo explicaría usted esta diferencia a alguien que solo ve el evangelio como Dios me perdonó? The part of the vision that teaches that Jesus doesn't just bring forgiveness, but he restored the government of God. How would you explain this difference to someone who just believes the gospel to be Jesus saves me? Vamos a ir a la Biblia. Amen. Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, comienza con la salvación, ¿verdad? Pero el caminar en Jesús nos va acercando a ese reino, a ese gobierno, porque cuando Dios nos restaura a nosotros de nuestro pecado, de nuestra vida independiente de Él, nos da una nueva perspectiva de nosotros mismos. No sé a cuánto le pasó, pero Dios sana tu identidad. Cuando Jesús viene a tu vida, sana tu identidad. Es decir, que ya no nos miramos iguales, ya comenzamos a mirarnos como Dios nos mira. Y empezamos a decir, wow, tanto tiempo el enemigo me ha tenido con pensamientos, con ideas, con estructuras que yo necesitaba ser libre. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, empieza a cambiar eso. Y nuestra identidad empieza a decir, wow, Dios tiene algo más para mí. ¿Qué es eso más? ¿Verdad? Y uno empieza a enamorarse de Dios y empieza a apasionarse. No sé cuántas se acuerdan del primer momento cuando uno conoció a Jesús, teníamos el fuego, ¿verdad? Queríamos salir a evangelizar, queríamos hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Él nos saca de ese lugar de mentiras, de engaño, porque acuérdese que el enemigo tenía un acta en contra de nosotros, pero cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, Él rompe esa acta que tenía para acusarnos como pecadores y dicen, ahora somos libres, somos completamente libres del pecado y podemos caminar en libertad. Entonces la salvación es el primer paso al proceso que Dios hace en nuestras vidas. Es ese encuentro sobrenatural con Dios que nos lleva a creer que hay algo más para nosotros porque Él lo hizo en la cruz. Él puede sanar nuestra familia, Él puede restaurar nuestros matrimonios, Él puede transformar nuestras finanzas, Él puede hacer algo sobrenatural. Por eso la salvación no solamente es comenzar, la salvación es lo que te inspira a creer que ese reino ahora puede venir a tu casa y cambiarlo para siempre. Amen. I love that. I think that the part of the kingdom is understanding that, it can come into your life, and just like you said, it can come into your life and it changes your identity, right? It changes your identity. It changes what you believe. It changes how you move forward, understanding what Jesus has given us, salvation, restoration, and being able to empower others in that area. I really love that.
for the next part of the kingdom, la próxima parte del reino, para quedarnos en el reino por un minuto más. Sabemos y entendemos que nuestra identidad cambia completamente de esclavas, en este caso, a hijas y embajadoras. Amén. ¿Cómo puede una mujer empezar a caminar en esta identidad? How can a woman start to walk in the identity from going from a slave to now a daughter? Ujú. Alguien me preguntó esta semana algo muy interesante que me gustó mucho, y es que cómo yo puedo escuchar la voz de Dios. Y cuando me preguntaron esto, tenemos muchas respuestas, ¿verdad? Siempre de cómo escuchamos a la voz de Dios. A veces Dios nos habla en medio de la oración, ¿verdad? Que la pastora lo va a contar un ratito más. Nos habla a través de nuestros tiempos personales, pero siempre le digo, empieza por la Biblia, Amen. porque no hay palabra más profética que la palabra de Dios. Amen. Y es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios, porque ahí está cómo Él piensa, cómo Él siente. En la Biblia está qué es lo que nosotros necesitamos, cómo transformarnos. Está a través de la Biblia, cómo caminar en nuestras familias, a través de las finanzas. Usted también puede escuchar a Dios en la Biblia. Por eso, si usted me pregunta cómo uno puede empezar esto, es escudriñando su palabra. Cómo una mujer puede ser transformada, porque dice la Biblia que por medio de la transformación va a venir cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. O sea, cómo nosotros sacamos una mentira si no la ponemos la verdad sobre nosotros. Y la Biblia nos dice que la verdad nos hace libre. Entonces, para hacer un cambio en nosotros, tiene que introducirse la verdad en nuestros corazones. Y la mente tiene que empezar a cambiar. Porque lo que en el espíritu Dios está provocando, pues después eso lo sube, ¿verdad? A nuestras emociones. Dios empieza a sanar nuestras emociones. Y entonces la mente empieza a cambiar. Hace un switch, hace un cambio. Y uno dice, espérate, pero tanto me llevaba esto y Dios en un segundo me habló y mi vida cambió para siempre. Así que cómo usted puede transformarse o empezar a cambiar es conociendo a Dios a través de su palabra. Su palabra es la mejor guía y la mejor estrategia para nosotros poder ser transformados. Amen. Would you say that understanding him is understanding us? Amen. Yes. So I know we have English speakers here tonight, and we're trying our best. I'm doing Spanglish tonight, so I ask for mercy and grace from all of you. I'm really trying. But she really focuses on the scripture. Okay, scripture. Changing a mentality from a slave to a daughter is based on word. How can you change that? Understanding the mentality of God, and we understand that through His word. And once we understand His word, we understand ourselves as daughters, which is a very special thing to understand. Amen. Ahora vamos a pasar al discipulado, que es el segundo pilar, la formación del carácter. ¿Qué tema? The formation of the character, being discipled. ¿Cómo sabe una persona que está siendo realmente discipulada y no solamente asistiendo a una iglesia? So how do we know that we're actually being discipled and we're not just coming here every Sunday, every Monday? Hablamos de un proceso, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos un proceso, ¿es cierto? Y este proceso no es solamente un proceso de actividades, es un proceso de transformación. Todas las que somos líderes, mentoras, entendemos que desde cero, miren, nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia, lo primero que hicimos para poder realmente ser un discípulo es comenzar de cero. Porque a veces nosotros tenemos el bagaje de todo lo que traemos de la vida y como decimos, yo llevo 30 años en el Evangelio. O sea, de conocer el Evangelio lo conozco, pero ahora ¿cómo me convierto en discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Amén, es alguien que quiere ser como Jesús. Entonces, para eso va a tener que morir a su yo. Ese es el primer punto. Usted y yo tenemos que morir al yo para poder ser un discípulo de Jesús. No solamente ser un discípulo de alguien más. So point number 1, being a disciple of Jesus. Amen. Entonces tiene que morir al yo. Ya todos los argumentos que usted tenía para seguir igual, ya no pueden seguir igual. Ahora usted tiene que morir a ese yo y decir, no, espérate, ahora me tengo que someter. El segundo paso yo diría someterse. ¿No? Submission, amen. Someterse, que es una de las áreas más difíciles, ¿verdad? No sé cuántas mentoras hay aquí, pero someterse es difícil, no es fácil, porque uno tiene que empezar a renunciar a la propia manera de pensar para empezar a
para pensar corporativa, como cuerpo, porque en realidad la visión se trata de un cuerpo que expande y transforma y multiplica el reino de Dios. Un discípulo está, el gran mandamiento que es ir de hacer discípulos, pues es que yo me tengo que convertir en alguien que inspire a otro a ser un discípulo. Entonces, si yo primero soy discípulo, pues entonces puedo inspirar a alguien más a que sea un discípulo. Amen. So if we can be disciples, we can inspire others to be disciples as well. Inspiration. We inspire others with the way that we are, the way that we act. I think that's very powerful. Going on to question number 2, la segunda pregunta para esta parte del discipulado. Sabemos que la salvación es inmediata. Amén. ¿Cómo puede una mujer empezar a caminar en esa identidad? No, perdón, me equivoqué. Sabemos que la salvación es inmediata. ¿Por qué cree usted que muchos quieren la salvación, pero evitan el discipulado? So why do many of us want the salvation, but have trouble getting discipled, which goes to connect with what you just said, which is the difficulty in submission, la dificultad en someterte. Todas queremos la salvación, pero tenemos la dificultad en someternos. Why do you think that is? Porque en realidad es revelado, se te tiene que revelar Jesús. O sea, porque la salvación, ¿verdad? Te da a ti mismo una identidad que estuvimos hablando, pero ahora ya es algo más, es cuando tú tienes una relación personal con Dios. Cuando tenemos una relación personal con Dios, pues lo siguiente, por causa de la relación o resultado de la relación, va a ser querer ser como Jesús. Amen. Porque un discípulo es aquel que quiere ser como Jesús, que quiere seguir a Jesús, que quiere hablar como Jesús, que quiere sanar como Jesús, que quiere orar por alguien que está enfermo y que se sane, porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia nos promete que si nosotros creemos en Jesús, grandes proezas haremos en su nombre. Amen. Entonces, ser un discípulo es una revelación de quién es Jesús en tu vida. Y cuando Jesús está revelado en tu vida, pues tú te levantas todos los días y ves a alguien y le dices, Jesús te puede transformar, Jesús te puede cambiar, Jesús puede hacer algo diferente en tu vida y ese día cambia para siempre. Por eso, ser un discípulo se te tiene que revelar Jesús. Se te tiene que revelar. Porque es por amor que nosotros somos discípulos. So if being a disciple and submitting to Jesus, we have to first have been revealed Jesus, would you say that somebody that struggles with submission, maybe a part of them does not want to be like Jesus? Would you say that? Ujú. Sí, porque yo entiendo que en algún punto de nuestras vidas someterse tiene que ser un acto voluntario, ¿verdad? Y entonces, al ser un acto voluntario, es una renuncia al yo, una muerte al yo voluntaria. Es decir, ya digo, esto que me era difícil, pues ya a medida que tengo una relación con Dios se hace cada vez más cercano. Porque es que la Biblia se empieza a revelar en tu interior. Y todo lo que hay en tu interior va a empezar a salir afuera. Porque esos son los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu se van a empezar a notar. Y entonces ya eso que era tan difícil de someterte, eso que era tan difícil de poder caminar con la verdad de Dios, ahora se convirtió en algo que se vuelve Estilo una de nueva vida. temporada para Okay. tu vida. Ujú. Amen. So what was once difficult can turn into a new season in your life. Once, I think, to kind of summarize what you said, I feel like it's when you learn to submit to Jesus. I think that you understand more of Him, right? You have that revealed to you personally. Amen. ¿Lo entiendes? Awesome. So to go into the last part, la última parte de la visión es la comisión, ¿ok? The commission. Y tengo dos preguntas para usted para esta. La primera sería, la comisión nace y es producto de la cruz y el amor de Cristo. So the commission is a product of the cross and the love of Christ. ¿Cómo se ve ese amor impulsándonos a discipular a otros? What does that love look like as it compels us to disciple other people? ¿Cómo nosotros podemos ser alguien que influencia? Creo que es una decisión personal que uno quiera ser influencia, ¿verdad? O tenemos dos opciones, o somos seguidores o somos influenciadores. Somos seguidores, podemos seguir a alguien, pero ser influencia significa que yo tengo que hacer algo extra. Es
tener que levantarme extra, tener que salir a buscar a una persona, tener que conectarme con ellos, que su dolor también me duela, que su necesidad también sea mi necesidad. O sea, ser un líder no es simplemente una posición. Ser líder es que yo soy representante de Cristo delante de una persona, porque ahora la persona me ve a mí como un representante del reino, porque para eso somos, por eso es el gobierno. En realidad, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de que Jesús restaura ese gobierno en nuestras vidas. Entonces, cuando uno lidera a alguien, lidera desde esa posición, de que somos hijos, pero también somos embajadores de su reino. Y como embajadores de su reino, no solamente llevamos, ¿verdad?, una clase, sino que llevamos su reino en verdad, lo transmitimos, lo que nosotros vivimos, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, si tú no tienes el reino, no vas a poder dar el reino, porque lo tienes que vivir. Porque cuando tú oras, tienes que declarar, Dios va a hacer algo en este día. Cuando tu hijo está en una necesidad, tiene que pasar algo, porque es que el reino está en ti. Y por eso es que la gente quiere estar contigo, porque tú le inspiraste a ver a Jesús en tu vida. So discipling others is carrying the kingdom and moving forward with the kingdom, right? Moving forward with the kingdom, and then that expands to discipling other people. Amen. So lastly, ¿por qué cree que muchas personas sienten miedo o inseguridad a la hora de discipular a alguien? In this case, why do women have that difficulty or insecurity when it comes to discipling others? Bueno, pueden haber muchas razones, pero tal vez a veces porque no creemos que tengamos las suficientes palabras o el suficiente conocimiento. No sé si a alguna le pasó alguna vez, pero a mí me pasaron muchas veces oportunidades en que áreas yo no sabía o no las conocía perfectamente, pero fue hasta el momento que decidí, o sea, es un paso. O sea, pasar desde la indecisión a la decisión es simplemente es dar un paso, es creer que tal vez no tenemos todas las suficientes capacidades o el suficiente conocimiento, pero Dios dice, la Biblia nos habla una verdad, es que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, si Él se perfecciona, yo no necesito ser perfecta, porque ya Jesús es perfecto. Entonces, Él se perfecciona en mi vida, entonces yo ya tengo de ganar, porque es que Dios ya Él lo hizo en la cruz. Él hizo todo perfecto. Dice que Él, aún en la cruz, Él fue perfecto, murió sin pecado. Entonces, ¿cómo no creer que nosotras tenemos la capacidad, no nuestras capacidades humanas, sino nuestra capacidad en el espíritu, de que en el momento que cuando algo no nos funciona o no sabemos hacerlo, Dios pone las palabras perfectas y correctas para entrar al corazón de una persona? Y es ahí cuando uno da el paso, cuando uno decide dejar la comodidad, porque también a veces es la comodidad, y decimos, no, yo no lo voy a hacer, y pongo la excusa de que no lo sé hacer. Pero todos en algún momento pasamos por no saber hacer algo. Como mamá, ¿verdad, pastora? Como mamá no sabemos, no teníamos el manual. Pero fue cuando tuvimos que ser mamá, es que aprendimos a hacerlo. Lo mismo es ser un líder. Hasta que no trabajes en esa área en tu vida, pues nunca vas a ser buena en esa área. Tienes que Amen. trabajarlo. Amen. So to summarize, basically trusting the word, that our insecurities can become our most security, believing that our weaknesses can become our greatest strength. If we just dive into that role as a leader in discipling other people, we can trust and believe that what we thought was our greatest weakness, God can turn into our greatest strength. Amen. Amen. I do want to quiero enfatizar que al final de esto vamos a tomar preguntas. So, vean el QR code que está ahí atrás. You can scan the QR code and you can ask your questions. So once we finish, we can take your questions because we do want to converse with you. Sí queremos conversar con usted, tomar sus preguntas y responder probablemente a lo que usted se pregunta después de lo que ellas estén hablando. Okay? So, último le quiero preguntar. For those women that are probably struggling in the vision, applying themselves to the vision, understanding their part in the vision. Las mujeres que tienen dificultad probablemente entendiendo su rol en la visión, su posición en la visión, o cómo abrazar la visión. What would you say to them? ¿Qué les dijera? Compasión. La pasión creo que es lo que mueve todo. La pasión es un deseo profundo de agradar a Dios. O sea, cuando ya no simplemente lo haces como una tarea,
no lo haces como una responsabilidad, sino lo haces porque quieres agradar a Dios, porque no es lo que se ve afuera, sino lo que está adentro que produce lo que está pasando afuera. Entonces, ¿qué diferencia hace una persona? Es que cuando tú estás apasionada por Jesús, inmediatamente tus resultados van a salir, porque es que Jesús es el que provoca ese cambio. Porque Jesús nunca va a estar quieto, Jesús siempre va a traer un cambio. Él siempre trajo cambios. Si usted lee la Biblia, Jesús era extraordinario para romper los moldes. Él rompía los moldes. Entonces nosotros tenemos que apasionarnos para romper ese molde que no nos permite avanzar o que nos hace creer que no lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos más práctico, verdad? Me acuerdo que nosotros antes de ser líderes de las redes, éramos líder de red con mi esposo. Comenzamos así. Y entonces, estando trabajando eso, fui al primer CAP. Y entonces cuando estaba en CAP, yo estaba nuevita en la visión, entonces quería conocer esto de CAP, qué era todo esa emoción, ¿verdad? ¿Cuántos se emocionan de ir de CAP? No sé ustedes, pero a mí me emociona cada vez que voy a CAP. Me gustan los cafecitos cubanos que hacen ahí. Amén, digan amén. Entonces estaba ahí y de repente el Espíritu Santo, porque yo estaba pensando, Señor, dame una estrategia, ¿cómo hacerlo diferente? Entonces estaba ahí y de repente empecé a ver y estaban todos los libros de la visión. Y me acuerdo que yo estaba yendo con la Biblia. Y entonces todo el pack de la visión costaba lo mismo que la Biblia. O era el pack de la visión o la Biblia. Era el pack de la visión o la Biblia. Entonces, hasta que el Espíritu Santo me dijo claro, ¿de verdad tú quieres crecer? Y entonces ahí fue que agarré todos los manuales. Y no me quedé solo ahí, empecé a preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se usa esto? ¿Y cómo lo trabajamos aquí, de allá, de acá? Entonces me volví apasionada por la visión y entenderla y conocerla y leía. Y mi esposo que está por ahí, él sabe, me quedaba a las 3, 4 de la mañana leyendo esos libros, porque es que cuando hay pasión en tu corazón, algo tiene que romperse en tu vida, algo tiene que cambiar. Cuando hay pasión en ti, pues tiene que caer eso que viene, porque es que Dios nos da estrategias divinas que no la teníamos antes. Humanamente yo podía querer que la visión haga algo, pero no fue hasta el momento que yo tomé la decisión de que la visión sea un estilo de vida y no solamente un proceso. Porque la visión tiene que ser un estilo de vida. Es que tú sepas que alguien puede ser cambiado por lo que tú tienes. Entonces eso hace la diferencia para mí, la pasión. So being passionate about it, and learning about it. I think that's what I got from that. Learning about it to be able to embrace it, right? Amen. So now we're going to go on to Pastora Rosalinda. Pastora Rosalinda, ahora vamos a ir con usted. ¿Está preparada? Claro que sí. Ella tiene un tópico que es más personal, más que va a hablar mucho de su vida personal con la oración. Okay, so she's going to touch on something that's a little bit more personal when it comes to prayer. Y creo que todos las que conocemos a Pastora Rosalinda sabemos que ella es muy famosa por la manera que ora. And I think that because she's so famous for the way that she prays, I think that we can learn a lot from her in this area. Amen. So, para empezar, quiero tocar, como le dije, lo personal. ¿Qué es lo que la oración significa para usted personalmente? What does prayer mean to you personally? Para mí la oración significa el acceso a la presencia del Padre. Es el momento donde nosotros podemos llamar a papá y dimensionar a ese lugar a donde Él se encuentra, a ese lugar donde nosotros estamos con Él. Porque la oración es esa relación que nos une, es eso que nos acerca, que nos hace estar con Él. Y al estar con Él, nos hace llenarnos e empaparnos de lo que Él posee. Amén. Él posee vida eterna, Él posee salud, Él posee prosperidad, Él posee paz, Él posee todas las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nivel de relación con Él y entendemos que a través de la oración nosotros podemos estar tan cerquita de Él y hacernos compañeros del Espíritu Santo, entonces es cuando nosotros deseamos ese lugar secreto. La oración para mí ha transformado mi vida en muchas áreas, porque ha sido la forma en conocer a Dios. Porque a través de la palabra, como decía la pastora, a través de la palabra nos edificamos
porque la palabra es la mente de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, lea la palabra porque ahí va a conocer su forma de pensar. Amén. Pero si usted quiere conocer a Dios en una relación de amistad, de amor, de papá, de padre, y ese compañerismo con el Espíritu Santo, ore, Amén. porque allí es donde se destapa todo eso. La oración es algo ferviente que a veces no sabemos que lo poseemos. Cuando yo llegué al ministerio me sorprendía porque mis mentores en aquel tiempo me decían, veníamos a la oración de madrugada y me decían, órame por esto. Y yo no sabía orar. Oraba 30 segundos y me decían, así no se ora. Y a veces me pegaban unas grandes sacudidas. Sí. Entonces, fue algo que se fue despertando porque yo no sabía que lo poseía esa forma de orar. Pero mi cercanía con Él y mi deseo de conocerlo y de descubrir algo nuevo de Dios, entonces fue lo que me llevó a orar más, a orar más. Pero como mencionaba la vez pasada en una de las predicaciones, que fue la oración una de las áreas que se me hizo más difícil comprender. Porque yo veía mucha gente que oraba, pero no veía resultados en su vida. No veía cambios en sus vidas. No veía transformación en sus vidas. Entonces prácticamente lo que decían era, oraban y oraban y oraban, pero no habían cambios. Entonces eso fue lo que despertó un interés en mí. Yo digo, no, tiene que haber algo mejor. La oración no puede ser solamente palabras vacías o una rutina o una religión. Tiene que ser algo más profundo. Y fue cuando yo dije, tiene que haber algo que me acerque, que me entre en el cielo y que traiga el cielo a mi vida. Y fue cuando empecé a buscar más, a indagar más sobre el Espíritu Santo. Amén. Porque la oración es algo que despierta nuestro interior. Y eso lo encontramos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos, hablamos con papá. Pero tenemos que ser sinceros. La oración, a mí me preguntaba usted, ¿qué fue lo que más le gustó? Es que allí me desnudo y no soy juzgada. Amén. A través de la oración puedo hablar con Él y puede Él enseñarme cosas nuevas, corregirme, disciplinarme, instruirme, cambiarme, transformarme, levantarme. Porque a veces le decimos nosotros a Él, aún en la misma oración le decimos. A mí me pasaba y le decía, no, yo no quiero tal cosa. No, yo no voy a hacer esto. Y ahí el Espíritu de Dios me decía, tú me dijiste que yo haga mi voluntad en tu vida. Y eso es parte de mi voluntad. Así que ahí estaba la respuesta, hazlo. Amen. So, to sum up, basically, a prayer for you personally is where you become naked, where you are exposed. She says where she is exposed, where she is her most vulnerable. Amen. And something that she said that is very powerful is that we all carry it. You know, I think that sometimes we think that we don't, Amén. but we do. And I love that. And I want to emphasize that we all carry, just as we see her, I think that we can say, I can be that too, and I can carry that too. Amen. ¿Qué le diría usted a esas mujeres o qué hace usted, mejor dicho, para mantenerse consistente en su vida de oración? Well, how do you stay consistent in your prayer life? Enamórate y vive un romance con el Espíritu Santo. Fall in love and live a romance with the Holy Spirit. Porque todos aquí en algún momento nos hemos enamorado en la vida. ¿Y qué pasa cuando nos enamoramos? Sacamos el tiempo o sí. Las palabras salen o sí. Los momentos se dan o sí. Entonces enamórate y déjate enamorar. Porque a veces nos quieren enamorar, pero a veces nosotras somos como que no. No, porque si me dejo enamorar voy a caer. Si me dejo enamorar, no voy a lograr mi objetivo. Entonces, déjate enamorar. Enamórate y déjate enamorar y vive ese romance a diario. Eso es un romance que tenés que vivir, danzar para Él, habla con Él. Entonces, es eso, hazlo un amigo. Trátalo como la persona que Él es. Amén. Y tú vas a disfrutar esa vida. Esa es mi experiencia. Amen.
fall in love and let yourself be romanced. Let yourself fall in love. She says that, as women, we sometimes, when we take it to the natural, and we've all been in love, I'm sure. We want to be with that person all the time, and we make time. And it's the same thing with the Holy Spirit. Let ourselves not allow for ourselves to stop from falling in love, but letting ourselves be romanticized by him and falling in love with him. And that's beautiful. And it's very personal, and I appreciate that. Número 3. ¿Qué error usted cree sobre la oración tienen muchas mujeres de hoy en día que usted quisiera que ellas entendieran mejor? So what misunderstanding do a lot of women have that you wish that they understood more? ¿Qué error? Sí, ¿qué error hay hoy en día que usted en la oración que usted siente que las mujeres deberían entender más? Creo que en mi experiencia personal, creo que uno de los errores que veo que las mujeres cometemos bastante en la oración es que a veces desistimos, dejamos de orar, dejamos de persistir, Así es. perdemos la perseverancia, a veces nos volvemos negligentes y queremos que otros lo hagan por nosotros. Entonces creo que ese es el error que actualmente hay, donde nosotros no queremos asumir esa carga, esa responsabilidad directamente, sino que siempre se la queremos dar a otro, que la haga por nosotros. Cuando el comando de Dios, el comando del Padre y de Jesucristo es que nosotros debemos ir a Él y orar, y que lo que pidamos, todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Entonces creo que esa es una parte que yo considero que se está haciendo bastante erróneo. Y lo otro es que a veces usamos la palabra de una manera inapropiada, como un papagayo que repite, 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 pero no entiende lo que está diciendo. Y a veces esa parte nos lleva a fracasar en la oración. Yes. So she says being negligent, wanting for others to take that burden or to take that responsibility for us instead of us doing it ourselves. And she also emphasized that sometimes we take the word, we use the word and we repeat it, but we don't understand it when we pray. I think that's very powerful. Amen. Guys, I just want to say that translating in front of Jackie is very intimidating. And I love you, don't judge me. ¿Qué nos ayuda a escuchar a Dios en nuestra oración? What helps us listen to God in our conversations with him? I think that a lot of the times we pray, muchas veces oramos, y hablo también personalmente, y estamos tan enfocadas en hablar y hablar y hablar que no permitimos que Él hable. We focus a lot on speaking and speaking and speaking, and we don't allow for him to talk. So how can we listen to him? Creo que una de las formas para poder oír a Dios es orar y también callar. También. Guardar silencio en su presencia, estar quietos y dejar que Él sea Dios. Y usted dirá, pero a veces yo me he quedado quieto muchas veces, pero no lo escucho. Ok, ¿cómo Dios nos habla en algunos momentos cuando guardamos silencio? A veces nos trae un pequeño pensamiento a nuestra mente. A veces nos trae a memoria un texto bíblico. A veces nos revela un recuerdo, a veces nos revela a través de un sueño o una visión. Nos la trae a memoria. Hay otras ocasiones donde Él nos deja saber lo que Él quiere que hagamos, cuando de repente nos muestra un rostro. Y entonces por allí es la forma en que comenzamos a descubrir que Él nos habla en el momento que nosotros callamos. Pero tenemos que orar, ver la palabra, estudiar la palabra, aplicarla, porque esa es la mente de Dios. Y luego nosotros guardar ese silencio y dejar que Él nos hable, dejar que Él se nos revele, dejar que Él profundice en nuestro interior. Pero sí viene de diferentes formas. A veces Él nos habla cuando de repente sentimos un cambio en nuestro cuerpo. Puede ser un frío, puede ser un calor, puede ser que en algún momento usted sienta caminar
Y tal vez el Señor le está diciendo, yo quiero que salgas del conformismo en que estás y camines. A veces podemos estar casi durmiéndonos y en ese momento sentimos como que algo nos despierta. El Señor, esas son pequeñas formas de poder comprender que Dios nos está diciendo, tu vida espiritual está adormecida y tienes que despertarla. Amén. Entonces hay diferentes formas que Dios nos habla en esos momentos que guardamos silencio para Amen. que Él nos hable. So she explains that while we in the middle of our silencing, we learn a lot of the ways that God speaks to us, and it can be through visions, through a thought. And once we just close our mouths for 1 minute, we can begin to understand and learn the way that God speaks to us. And she also says the word, the Bible. Once we read the Bible, once we study the Bible, once we know the Bible, we are able to understand then the mind of God. Amen. And then we can understand the way that he speaks. Por último, quiero que nos explique una manera práctica o un paso práctico que podemos tomar nosotras esta noche en nuestra vida de oración. Yo creo que aquí hay muchas mujeres escuchando esto en esta noche que dicen, "Ay, quiero tomar ese paso para entrar en una vida de oración más profunda." I'm sure there's women here tonight that want to take that next step into the prayer life to go deeply, more deeply. What's a step that you would advise for them to take, for us to take? ¿Cómo podemos mantenernos en este nivel de oración? Al principio se hace dificultoso porque es parte de una disciplina. Esto es una disciplina que nosotros tenemos que imponernos. Como el que va al gimnasio, se impone una disciplina de ir tanto tiempo para lograr un objetivo. Entonces, al principio es así. Hay que ponernos una disciplina. Comience sacando por lo menos, si no hacía ni 1 minuto diario de oración, comience a sacar 10, comience a sacar 15, comience a sacar media hora, 1 hora. Pero sobre todo, si usted ya fue llena del Espíritu Santo y usted habla en otras lenguas diariamente, 5 minutos antes de irse a dormir, 5 minutos como mínimo, usted ore en el Espíritu. Cierre sus ojos allí en su cuarto, en su cama, antes de dormir o en su closet, y usted comienza a orar en el Espíritu. Usted se desconecta y se despoja de todo lo que el día le asedió, de todo lo que el día le dio. Y usted ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Y de repente, cuando usted menos se acuerda, la oración comienza a fluir. Y algo nace de uno y después uno dice, oh, wow, quiero seguir orando, quiero seguir orando. Y usted sigue orando en el Espíritu. Y luego usted comienza, a veces ahí nomás uno cae rendido y comienza a orar. Pero en el diario vivir que tenemos tan ajetreado, usted sabe que el tiempo a veces nos falta y estamos allí. Es una relación, es una amistad. Es una relación, un compañerismo, como vuelvo y le repito, con el Espíritu Santo. Va en su carro, hable con Él. Está en su casa, hable con Él, ore. Está cocinando, está doblando ropa, ore, hable con Él. Orar es hablar con Dios. Así como usted y yo estamos hablando ahora mismo aquí con Kim, con la pastora, al frente de todos ustedes, es hablar, conversar. Entonces usted haga ese estilo de oración y luego póngase una disciplina, porque usted no puede lograr algo si usted no se pone una disciplina. Y luego usted dice, voy a sacar 30 minutos diarios, ya sea en la mañana, ya sea al mediodía o en la noche, pero yo voy a comenzar con 30 minutos diarios o sí, orando. Y empieza a hacer su devocional. Y siempre que usted vaya a orar, adórelo. Si usted quiere ver a Dios manifestarse en su vida, adórelo. Eso derrite a papá. Amen. So, what is one practical step? What she said that impacted me personally was discipline. And she gave the example of the gym, as an example. When you go to the gym, we usually have a set schedule when we go because we have a goal in mind. Same thing with prayer. If you have a goal in mind, you're going to be disciplined. You're going to set a schedule. And taking time in everything that you do, whether it's your laundry, whether it's driving. I know for a lot of people, driving is a big one.
when you drive, I don't know what it is about the car and the road that you want to pray. Or any little thing, take 5 minutes to pray. So that's very powerful and I love that. Vamos a tomar ahora un tiempo para responder alguna de sus preguntas, ¿ok? Y esta va a ser para usted, pastora Rosalinda. Se trata de la oración. So this question from you guys that was submitted about prayer says, sabemos que orar debe ser constante, pero ¿hay algún momento o circunstancia donde debemos parar de orar por algo o alguien? So we know that prayer should be constant, but is there a moment or a circumstance where we should stop to pray for someone? Creo que la oración es un hasta. Por eso hablamos de perseverancia. Hay momentos donde nosotros debemos de permanecer orando hasta. Oré, vamos a decir, por ejemplo así, 12 años esperando para ser padres. 12 años. Y oramos, y clamamos, y clamamos. 11 años creyendo por mis documentos. Clamé, clamé y clamé. Entonces, hay cosas que duran años, hay cosas que duran meses, y hay cosas que duran días o semanas, hay cosas que duran horas, y hay cosas que duran minutos, y hay cosas que duran segundos, y hay cosas que no duran nada. Usted abrió la boca y ya. Y a veces ni bien abrió la boca y ya. Porque Dios solamente vio la disposición del corazón y Dios decidió hacerlo. Entonces, a la respuesta que le puedo decir es, evalúe cuál es el motivo por el cual usted está orando y vea qué nivel necesita de perseverancia y de mantenerse usted parado en la brecha, clamando. Ahora, en la oración, para no cansarnos, tenemos que aprender a agradecer al Padre, darle gracias, adorarlo, decirle, Señor, te adoro porque yo creo que lo que he orado por tanto tiempo ya lo recibí. Hoy vengo solamente a adorarte por esta razón. Hoy vengo, Señor, solamente a darte gracias por esta razón. Hoy vengo a ti, Señor, delante de tu presencia, solamente a querer escucharte, hablarme por esta razón. Son diferentes cosas que se pueden hacer en ese tiempo de espera. Amén. Amen. So she says that there's a lot of things that you can do in the time of waiting when you're praying for something or for someone. And can take you to the point where you have to evaluate how persistent you have to be with that prayer or how much you maybe would want or desire what you're praying for. La otra pregunta también se trata de la oración. Y es, un momento. ¿Cómo uno puede saber si está siendo consistente suficiente? How do you know if you're being consistent enough with your prayer en la oración? ¿Cómo saber si usted está siendo consistente en la oración? ¿Qué tiempo usted le está dedicando a ello? ¿Qué tiempo usted toma para hacerlo? Y también, ¿cuál es su enfoque al momento de hacerlo? Entonces, creo que esa parte de la consistencia, para saber qué tan consistente estoy siendo, es evalúe qué tiempo y cada cuánto lo está haciendo. ¿Lo hace esporádicamente? ¿Lo hace solamente cuando se acuerda? ¿Lo hace solamente cuando viene a la iglesia? ¿O usted se ha propuesto un plan específico para hacerlo? Por ejemplo, usted puede decir, todos los martes va a ser mi día de oración por tal cosa, esperando en Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que le pidamos a Él creyendo, Él nos lo dará. Entonces, la oración es una forma de hablar con Dios. La oración no solamente es para que Dios nos dé. La oración no solamente es para ir con Dios con una agenda grande, donde le decimos, Señor, esta es la compra que necesito que me dé esto y ya me voy. No. Entonces, esa es la parte que tenemos que ir. ¿Cuál es el nivel de nuestro corazón cuando vamos a pedirle a Él o cuando nos presentamos delante de Él? Pero persevere. Amen. So basically, even having a set plan, for what you're praying for, having a set plan, and maybe at the end of the day, I think it's just knowing how persistent you can be with that plan. Amen. Esta otra pregunta es si hay una manera incorrecta en cómo orar. Is there a wrong way to pray? ¿Correcta? Incorrecta. Incorrecta. Sí, hay formas incorrectas y muchas. Hay almáticas,
Hay algo otras que son por rechazo, por dolor, por enojo, por ira. Hay muchas formas incorrectas de orar. A veces pedimos que un hermano se vaya de la iglesia porque nos hizo un daño. Esa es una forma incorrecta de orar. Orar que alguien se enferme porque tal vez nos ofendió es una forma incorrecta de orar y de pedir. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que usted use esa forma incorrecta, pero al final eso le va a traer una consecuencia. Por eso es importante orar conforme a la palabra, a la guianza y dirección del Espíritu Santo y orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Amen. So praying according to the word. If you are praying for someone to leave church, if you're praying for someone to get sick, maybe because you're offended, or even praying from a place of offense is probably most likely a wrong way to pray. So always understanding that the basis and the foundation of prayer should be the word of God. The next question: how can someone effectively demonstrate the vision to other people? And how do we lead them to fall in love with the vision? ¿Cómo puede alguien efectivamente demostrar la visión a otras personas? ¿Y cómo podemos guiarlos a enamorarse de la visión? Bueno, creo que con el ejemplo. Creo que el ejemplo es, y el testimonio. Creo que la base de lo que una persona puede ver genuino en ti o en mí sería el testimonio. Porque el testimonio, cuando uno habla desde una fe, de una certeza de lo que uno está diciendo. Porque tu testimonio es algo que pasó y es verídico. Y entonces la persona puede ver aún en tu cara, en tu expresión, cuando tú hablas, de que lo que estás diciendo es real. Y esa persona entonces capta ese espíritu de la verdad, que es lo que Jesús hace en tu vida. Pues entonces la persona dice, si también lo hizo con ella, también lo puede hacer conmigo. Yo creo que siempre abordar temas, por ejemplo, de cambio, de transformación, tiene que ver con que hablar desde lo que nosotros experimentamos. Sí, yo siempre hablo de eso. Cada vez que tengo una clase o que tengo que dar en retiros de sanidad interior y liberación, hablo desde ese fundamento, ¿no? Desde qué es lo que hizo Dios en mi vida. O sea, empezó con un cambio que no fue para mí. El cambio no fue conmigo, no empezó conmigo. En mi casa no empezó conmigo, empezó con mi mamá. Y ese cambio fue porque Dios hizo algo que no podría haberlo hecho el hombre. O sea, mi mamá estaba en una depresión tan profunda que yo no tenía mamá prácticamente. Comíamos lo que podíamos, nos bañábamos cuando queríamos, no teníamos nada porque no había un fundamento de una mamá. Entonces, desde ahí yo le puedo decir, yo entiendo lo que es no tener una mamá. Y entiendo que tu mamá esté enferma y que uno tenga que hacer las cosas por uno mismo todo el tiempo. Entonces, ahí uno está abordando desde el corazón, mostrándole también tu fragilidad. O sea que esto no lo hacemos o la visión no lo hacemos porque es un procedimiento. Lo hacemos porque entendemos que el corazón de Dios es sanarnos, es libertarnos, es fortalecernos, es levantarnos. Y entonces una manera perfecta no hay de correr la visión. Lo que sí hay es un corazón dispuesto. Cuando tú estás dispuesto a influenciar a otros a través de lo que Dios hizo en tu vida, la persona inmediatamente va a creer. Es diferente que tú le digas, mira, la visión es que tú tienes que tomar las clases y luego de las clases vas a un retiro. Pero eso no cambia la vida de una persona. Lo que cambia la vida de una persona es que tú le digas, cuando tú vas a esa clase, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Y si tú no tienes algo en tu casa, yo te aseguro que Dios va a tocar a la puerta de tu casa como la tocó a la mía, como cuando mi mamá estuvo enferma, alguien fue a una casa de paz y liberó a mi mamá. Entonces, de esa manera usted puede experimentar la visión, no desde ser perfecto o hacerlo perfectamente, sino desde un corazón de conocer a Dios y de lo que Él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Amen. So not just leading by example, but leading by testimony, understanding that our testimony has power and influence. And when we reach other people through our testimony and understanding that what we're trying for them to fall in love with is something that we ourselves have first and foremost fallen in love with. Amen. Otra pregunta que preguntan, si alguien aquí no tiene acceso a
a escanear el QR code. If somebody doesn't have access to scan the QR code, just lift up your hand and somebody near you can get you a mic and you can ask. Alguien cerca de usted puede darle un micrófono, levante su mano y usted puede preguntar su pregunta, ¿ok? When can you be sure that you're being obedient to God's vision for your life? ¿Cuándo uno puede estar seguro que está siendo obediente a Dios, a la visión de Dios para nuestra vida? Creo que primeramente lo que hablamos hace un momento al comienzo de este podcast es que Dios quiere traer el reino. Y si tú estás expandiendo el reino, entonces los procedimientos se pueden corregir. Ahora la motivación es lo que tiene que ser la correcta. Entonces yo puedo entrar a la visión con la motivación de simplemente aspirar a una posición, o estoy en la visión porque quiero que el reino se expanda. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Como uno reconoce que realmente lo que está haciendo está basado en expandir el reino, o que el gobierno de Dios se establezca en una casa. Porque en realidad la visión tiene que ver con eso, con que nosotros transmitamos el gobierno de Dios, es decir, llegamos a una casa de paz y esa casa de paz recibe, ¿verdad? Paz, recibe cambio, recibe salvación, recibe liberación, todo eso recibe la familia. Ahora, el proceso es proceso. Ahora, cuando el proceso es parte de mi vida, cuando yo me siento con una persona y oro por esa persona, lo hago con cuál intención. Entonces creo que ahí está la diferencia. Si simplemente mi intención es crecer en una posición, pues tal vez tenemos la motivación incorrecta para crecer. La motivación correcta siempre es Jesús, no somos nosotros. Allí la visión es morir al yo, es que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces ese es el fundamento para mí de saber si estamos haciendo algo bien en la visión o no. Amen. So following the vision thoroughly, but understanding the motive behind it, of why we're following the vision, of why we're doing it. Amen. ¿Cuándo es apropiado para un discípulo pedir un cambio de liderazgo? Maybe eso puede ser para las dos. When is it appropriate for a leader or a disciple to ask for a change of leadership? ¿Quiere contestar usted primero? Después contesto yo, no hay problema. ¿Cuándo es apropiado? Oportuno cambiarse de mentor. Ujú. Si lo vemos bíblicamente, Jesús fue el que escogió los discípulos, no los discípulos al mentor. Entonces, I'm going to forget if she keeps. So biblically, we see that Jesus chose his disciples, not the other way around. y por eso el mentor tiene una gran responsabilidad, es de orar antes de escoger los discípulos. Jesús pasó toda la noche orando antes de presentarse a escoger sus discípulos, porque usted debe asegurarse, usted como mentor debe asegurarse que ellos vienen de parte de Dios y que usted es la tierra correcta para esa semilla. Cada discípulo representa una semilla, y si esa semilla se deposita en la tierra incorrecta, por muy bueno que sea el mentor, esa semilla no va a fructificarse allí. Amén. Por muy buena que sea la semilla, si no es la tierra correcta, igual no va a tener ningún avance. Ejemplo, tenemos Nueva York y la Florida. Usted siembre naranjas en Nueva York y jamás va a cosechar naranjas en Nueva York, porque no es la tierra apropiada. Y son 50 estados de Estados Unidos, pero cada tierra tiene ingredientes especiales para ciertas semillas. Entonces, así también es el reino. Cada uno de nosotros representamos una semilla y debemos estar apropiadamente en el lugar correcto. Pero sí le digo, usted no escoge al mentor, el mentor lo escoge a usted. Es importante que usted también ore Así es. para que cuando el mentor le diga a usted algo, usted sepa que ese fue el lugar que Dios lo puso. Pero el que recibe la confirmación primero es el mentor. Y si el mentor dice, recibí de parte de Dios que debo de moverte a otro discipulado, usted debe obedecer. Pero si usted como discípulo es el que recibe la respuesta primero y no la cabeza, que es su mentor, de moverse de discipulado,
usted está oyendo la voz incorrecta porque Dios siempre le habla a la cabeza. Así es. Amen. So God would always talk or let the mentor know first, not the other way around. And I also praying for where you're planted. She gave the example of a seed. If it's planted on soil that is not the correct one, it's not going to flourish. It's not going to give fruit. So we always want to pray that we are planted in the right soil. Amen. And understanding that we don't choose our mentors or our leaders, but our leaders choose us. And if it were to be a change happening, they would be passing it on to us, not the other way around. Amen. You stay. También creo que, bueno, parte de lo que dijo Pastora, ¿verdad? Pero también yo me preguntaría como discípulo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para ya no ser parte de ese discipulado? Ujú. Porque muchas veces, ¿verdad? Culpamos al mentor. El mentor no hace esto, el mentor no hace lo otro. Pero ¿y yo como discípulo? ¿Qué es también lo que yo no estoy haciendo? Porque tal vez hay un poquito de orgullo en donde queremos hacer las cosas de nuestra propia manera. Yo lo haría mejor que mi mentor, ¿verdad? O yo lo haría diferente, o no hay unción en ese discipulado. Pero tal vez no hay unción porque es que tú no estás orando, porque tú no tienes una relación con Dios. Entonces vas a ir a un discipulado y no vas a sentir nada, porque no es por tu mentor, es porque en ti no hay nada. Entonces, la relación de mentor y discípulo tiene que ser genuina, lo más genuino posible. Cuando tú te sientas incómodo, a veces Dios provoca que tú te sientas incómodo para que tu mentor te haga crecer. Porque hay mentores que tienen toda la capacidad de hacerte crecer, pero es que tiene que haber en ti, como yo decía, ¿qué es lo que hizo la diferencia en mí? Es que yo decidí hacer un cambio. Cuando uno decide hacer un cambio, pues todo lo demás cambia. Entonces tu manera, tu perspectiva de ver a tu mentor va a cambiar, porque es que no es tu mentor, es que eres tú. Siempre se trata de mí. So asking ourselves first what we're not doing or what we're doing wrong to feel like we don't want to be under that leadership anymore. What are we doing or what are we not doing? What are we lacking that we feel that we need to leave? Are we judging? Are we complaining? Are we whining? But what are we doing that's maybe the cause of that? Right? Amen. La siguiente pregunta es acerca de la oración. About prayer. What does it look like to pray from a place of intimacy instead of performance? ¿Cómo se ve orar de un lugar de intimidad en vez de como una actuación en frente de la gente? Okay. La intimidad, cuando tú oras en un lugar íntimo, es un lugar secreto, es un lugar, puede ser tu closet, puede ser tu cuarto, puede ser tu carro. La intimidad es, más que todo, para mí representa el corazón, ¿ok? Porque dice la palabra de Dios, dice que entremos al lugar secreto y cerrada la puerta, orad a tu Padre que está en secreto y el que está en secreto te responderá en público. Entonces, la oración debe de ser algo que nosotros vamos con expectativa al lugar secreto. Por ejemplo, usted tiene, como hablábamos hace un momento, el tiempo de disciplina, de oración, debe de hacerse en el lugar secreto. Ese debe ser un parte del lugar secreto. Luego hay otras partes de complemento en la oración para aprender o para hacer compañerismo o para unidad o para acuerdo, que es donde ya uno ora con otra persona, asiste a un turno de oración, se conecta en la oración y ya eso es una forma ya más corporal, pero la secreta es la que usted hace en el lugar secreto. ¿Y cómo usted mide si es hipócrita o si es sincera? Mida su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo con el cual está haciendo esa oración? ¿Llamar la atención? ¿Hacerle un berrinche a Dios? Santo. Porque a veces le somos buenos haciéndole berrinches a Dios. Así es. No sé si a usted le ha pasado, yo a veces le he hecho mis berrinches. Pero, y en el lugar secreto, pero ahí en el mismo lugar secreto Dios me ha corregido. Dios me ha corregido y algo otras veces ha pasado el tiempo y después con la madurez que uno va alcanzando dice, oh my God, qué pancho le armé a Dios aquella vez, qué fea me vi, porque a veces nos pasa. Entonces,
Creo que cuando usted vaya al lugar secreto, saque ese tiempo para Él. Apague. ¿Cómo usted sabe que realmente quiere tener intimidad en ese momento con Dios? Apague todas las distracciones. Y usted va a estar seguro que sí o sí, que usted va a intimar con el Padre. Amén. Amen. So when we're in a public setting, she does emphasize that we look at the motive of our heart when we're praying. Is it coming from a place of we do this in intimacy, or do we do it from a place of where we want to look like something or be something? Is it, what are the motives of our hearts when we're actually being in a place where we're exposing what we do in intimacy? Esta próxima también se trata de la oración. This next one is also about prayer. What book or part of the Bible should I start with when I'm new with prayer and reading the Word of God? ¿Qué parte de la Biblia yo debo empezar cuando soy nuevo en la oración y leyendo la palabra de Dios? Le recomendaría que el intercesor de intercesores es Jesucristo. Así que comience por los 4 evangelios. Comience por Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios donde podemos ver que Jesucristo, que es el excelente modelo en lo que es la oración y la intercesión, se movilizaba, cómo él reaccionaba. Ahí usted se va a dar cuenta cómo Jesús reaccionaba, cómo Jesús operaba, la necesidad de poder tener esa intimidad y esa relación con el Padre, que cuando él pasaba tanto tiempo en oración, luego él venía al pueblo, a las multitudes, y poder salía de él. Entonces tenemos que empezar a comprender esa parte de conocer cómo Jesús operaba, qué Jesús hacía, cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús perdonaba, cómo Jesús callaba, cómo Jesús hablaba. Algunos momentos Jesús se enojó, algunos momentos nosotros nos enojamos, pero el pecado no está en enojarnos, sino cómo reaccionamos en el momento que estamos enojados. Claro. Entonces todos esos son detalles que podemos ver que cuando somos principiantes en que queremos aprender a orar, leer los 4 evangelios, porque allí vemos a Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, operando en la tierra y manifestando el poder de Dios por medio de la relación con el Padre. Y le dejo saber también esto es que la intercesión y la oración son los ministerios que están vigentes en el cielo y en la tierra. Actualmente, en el tiempo pasado, en el presente, es un ministerio vigente porque Jesús sigue haciendo ese rol a la diestra del Padre por usted y por mí y por toda la creación, por todas las almas. Y Él nos encomendó a nosotros, los seres humanos, cumplir ese rol aquí en esta tierra. Así que todos estamos llamados a orar y a interceder por otros. La oración pudiéramos calificarlo de esta manera, es poner su vida en sacrificio por otros. Amen. She emphasizes the Gospels, learning about the Gospels, reading the Gospels, understanding Jesus throughout the Gospels, the way that he acted, the way that he responded. And she did also emphasize that prayer and intercession are 2 of the ministries that are still working to this day in heaven and on earth, understanding that we possess them and we also have them. Amen. Esta otra pregunta es para usted, Pastora Carolina. Dice, the vision should be included in our everyday life. Is there a moment where it shouldn't be included? La visión está incluida en nuestra vida diaria. ¿Habría algún momento donde no se debería incluir? Bueno, qué pregunta, ¿verdad? Dependiendo, porque si usted sabe que es gobierno lo que Jesús viene a establecer, la visión debería también estar en su matrimonio. La visión debería estar con sus hijos. La visión debería estar con sus nietos. Los que tenemos nietos, hello. La visión debería impactarte en todas las áreas, porque no solamente es, como les decía al comienzo, que trato de que usted entienda en este día, no es solamente un proceso. Los procesos son parte porque entendemos que es lo que nos hace que seamos un cuerpo en Cristo Jesús y que camine el reino de Dios donde quiera que vamos, porque llevamos nosotros la visión de Jesús, ¿verdad? Pero la pregunta fue, ¿cuándo no deberíamos? Yo creo que si reformulamos la pregunta, cambiaría la manera en que vemos la visión. ¿Cuándo no
deberíamos dejar de vivir la visión. Justamente cuando usted esté en un problema, en una enfermedad, en una necesidad, ahí tiene que seguir estando la visión, porque la visión se trata de Jesús. La visión se trata de que Jesús vino a sanar a alguien. La visión se trata de que levantó a discípulos que necesitaron a un líder que le dijera, tú vas a ir y vas a llevar alrededor del mundo la palabra y esa palabra va a cambiar al que te escuche. Entonces, lo mismo usted lo trabaja en su casa. Cuando usted entiende que Jesús puede cambiar tu vida para siempre, pues tú te vas a levantar con esa visión del reino, la visión del cielo, es que vas a decir, a partir de hoy, mi casa va a ser sana, mi casa va a ser libre, porque es que el reino está en mí, porque a donde yo voy, aún en mi trabajo, puedo declarar y creer que Jesús puede cambiar mi compañero ahora mismo que está a mi lado y decirle, ¿sabes qué? Hoy Dios puede cambiar tu casa. Usted va a levantarse en el supermercado y va a andar a veces con los chongos así todo desalineada, pero aún ahí Dios te va a usar y Dios te va a poner con alguien y tú vas a decir, ¿sabes qué? El reino nunca puede irse de mi vida, porque si yo tengo a Jesús, el reino va donde yo voy, el reino se instala donde yo voy, el reino camina porque Cristo camina conmigo. Así que por eso le digo, apasionese de Jesús y nunca deje la visión, porque la visión expande tu territorio, la visión expande tu vida, la visión expande tu mente a creer de que hay una salida y se llama Cristo Jesús. Amén. Amen. So basically, we should never not implement it. No. So Never. we should never not implement it because the vision is Jesus. And we want Jesus in every area of our life, in our marriage, in our children, in our grandchildren. And that's part of the vision. Amen. Esta próxima es para usted, Pastora Rosalinda. ¿Cómo aprender a leer la palabra en el espíritu? How to learn how to read the word in the spirit. ¿Cómo aprender? A leer la palabra en el espíritu. Buena pregunta. Sí, se puede, se logra, pero tiene que aprender a tener dominio, tiene que aprender a tener dominio de su mente y de su lengua a la misma vez. Como también tener dominio de orar con la mente, la palabra, orar con la boca, en el espíritu, y a veces escribir al mismo tiempo. Son dimensiones que se logran. Entonces, ¿cómo usted puede aprender a leer la palabra en el espíritu? Comience hablando en el espíritu. Entonces, usted agarra la Biblia y usted puede ver, vamos a decir, el Salmo 91 y dice, alzaré mis ojos a los montes. Entonces, usted usa los sentidos. Usted enfoca sus sentidos y con sus sentidos, usando la vista, usted va leyendo con la mente, pero con su boca va hablando en el espíritu. Llega el momento que el espíritu lo hace trascender y hace que la palabra que está operando en el espíritu de su mente opere también a través del espíritu que usted está hablando en lenguas en ese momento. Al principio cuesta, pero se puede. Se puede hacer, Amén. se hace, y luego usted, cuando ya a usted se le vuelve como fácil, es cuando ya usted coge experiencia. Pero de esa manera usted lo comienza a hacer y usted va a ver que va a comenzar un cambio, y usted va a ver que la mente se va a despejar. Cuando usted ora la palabra y la lee, la lee con su mente y la habla en el espíritu, luego lo que usted está leyendo aquí, usted lo empieza a hablar por aquí en otras lenguas, en otros idiomas. Que el Espíritu sabe por qué lo hace, porque a veces usted dirá, pero pastora, ¿qué caso tiene, agregando esta porción, qué caso tiene orar la palabra de Dios en otra lengua, o para presumir o para simplemente hacerlo? No, no es para eso, es con propósito, porque dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, dice que todos comenzaron a hablar en diversas lenguas. Y dice que entre ellos no se comprendían, pero los demás que los oían hablar en su lengua sí los comprendían. Porque muchas veces en este lugar tenemos a las naciones representadas.
tenemos, por ejemplo, vamos a decir, Haití, hablan dialectos a veces, igual en otras naciones. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que usted comenzó a hablar la palabra en el Espíritu, y en el Espíritu Dios está convocando a ciertas personas que hablan esa lengua en Haití, y hasta allá está llegando la palabra de salvación. Hasta allá está llegando la palabra de protección. Hasta allá está llegando el poder de Dios. Hasta allá usted desató saetas que fueron y alcanzaron esas personas. Y esas personas van a oír claramente en el Espíritu la voz que les está hablando y le va a decir: no sigas haciendo eso. Acepta a Cristo. Es tu oportunidad. Y usted aquí, tal vez usted ni sabe qué lengua está hablando, pero como usted lo está desatando a través de la palabra, esa palabra está haciendo ¿qué? Fruto en algún lugar, porque la palabra nunca regresa vacía. Amen. Amen. Sí. Amén. Amen. So learning to have dominion over the tongue and the mind, where you get to a point where you know it so well that it becomes easy for you to do that. Amen. La próxima pregunta es para usted, Pastora Carolina, y dice: ¿qué pasa si alguien está enfermo y nadie ora por mí? Dice que es para usted, pero se trata de la oración. So, what happens if someone is sick and what happens if somebody is sick and nobody's praying for them? I assume is what they meant. Nadie está orando por ellos. Hay momentos donde Dios nos permite los tiempos de soledad. No sé cuántos lo han pasado, pero creo que en algún punto, en algún momento, Dios permite eso para que dependamos de Él. Dependamos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que Él es el que está personalmente ocupándose de tus asuntos. Porque una de las cosas que el enemigo trata de usar, ¿verdad?, es cómo nos sentimos, porque toca nuestra vulnerabilidad, toca esa parte de nosotros donde sentimos de que, wow, estoy pasando algo tan difícil y me siento sola. Pero ¿sabes qué? Hay momentos donde Dios quiere reafirmar tu identidad de hija, donde Dios quiere recordarte que tú eres hija del Dios viviente, hija del Todopoderoso, hija de aquel que puede vencer por ti, hija de que te levanta. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque un día yo estuve en terapia intensiva y estuve sola. Y una vez un médico me dijo a mí, y esto se lo digo a usted que tal vez usted está pasando por esto, estuve allí internada, no había nadie, solita. Y a mi alrededor había muchas otras personas peores, en peor condición que yo física. Y el médico vino, no estaba mi esposo, no estaban mis hijos, no había nadie, mis hijos estaban chiquititos. Y recuerdo que en ese momento vino un médico y me dijo: despídete de tu familia porque hoy es tu último día. Imagínese usted recibir esa noticia estando sola. Qué difícil, ¿verdad? Y en ese momento, cuando tuve que procesarlo eso, en medio de mi soledad, porque me golpeó, imagínense, era joven, todavía lo sigo siendo. Tenía 20 años aproximadamente. Y entonces fue cuando descubrí al Dios sanador, al Dios personal, ese que es interno, que es solamente para ti, que ese que está solamente para ti. Y entonces en ese momento yo dije: Señor, no sé qué está pasando aquí, que estoy sola. Y entonces después vino mi esposo y claro, le dieron la misma noticia y le contó a los pastores y nadie podía visitarme porque yo estaba realmente delicada. Y en ese instante yo como que me cayó el 20, ¿verdad? Que tal vez me podía morir. Y llegó una enfermera, no me conocía, no sabía quién era, y cuando llegó ese momento me dijo: yo no sé por qué, yo no creo en Dios, pero algo me hizo traerte una Biblia. Y en ese instante, en ese momento de soledad, abrí la Biblia y estaba este salmo: aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Y yo descubrí que Dios puede sanarte en cualquier momento, en cualquier situación. Y no importa que estés sola, levántate igual y cree. Y di, Señor, yo no estoy sola porque aún en mi cama, aún en este lugar tú estás conmigo. Así que yo creo y declaro sobre tu vida en la que hiciste la pregunta. Di, en el nombre de Jesús, yo no estoy sola. Y si estás enferma, proclama la sangre de Jesucristo que sana, liberta, restaura. Yo sé que mi Dios es sanador. Y al tercer día me levanté de esa cama y nunca más volví a ese lugar. Así que no lo creas la mentira que viene a tocar tu identidad de hija. Y di, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y hoy estoy aquí porque yo creí en medio de mi soledad.